Bueno, hola. Hoy ponemos el foco en una auténtica maravilla, ¿no? El corazón. Ese motor que tenemos dentro y que, bueno, no para nunca. Exacto. Es que es una bomba increíblemente eficiente, la verdad. Vamos a ver un poco cómo está hecho y cómo funciona, basándonos en lo que hemos estado viendo, para entender bien esa labor que hace, que es vital. Sí, nuestra idea es sacar lo más importante, ¿no? La anatomía, cómo se mueve la sangre por ahí dentro y esa parte eléctrica que tiene, que es sorprendente. Así que vamos allá. Vamos. Y para empezar, un dato que a mí me parece, flipante. Late unas 100.000 veces al día. 100.000. Y mueve más de 14.000 litros de sangre. Tela. Una barbaridad. Sí, sí. Un trabajo descomunal, si lo piensas. Totalmente. Bueno, empezamos por lo básico. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Pues a ver, es más bien pequeño, como un puño más o menos. Sí, como tu puño cerrado. Eso. Y está en el pecho, lo que llaman mediastino, ¿no? Pero un poco. Caído hacia la izquierda, la mayor parte. Justo. Y no está ahí flotando sin más, ¿eh? Lo envuelve una bolsa, el pericardio. Es como una protección. Tiene dos capas principales, una más fibrosa por fuera y otra serosa por dentro, que además es doble. Ah, vale. Y entre esas dos hojas de la capa serosa hay un poquito de líquido. Muy poco, pero es clave para que resbale, para que el corazón se mueva y lata sin rozar. Reduce la fricción, vamos. Claro, como un lubricante. Y la pared del corazón en sí tiene capas también, ¿no? 3, creo. Eso es, tres capas. Por fuera está el epicardio. Por dentro, la capa que toca la sangre, el endocardio, que tiene que ser muy liso para que todo fluya bien. Y en medio está lo gordo, el miocardio, el músculo. El músculo, puro y duro, sí. Casi toda la pared, el 95% es miocardio. Es el que hace la fuerza, el que bombea. Ya. Y ese músculo forma las famosas 4 cavidades. Exacto. Arriba están las dos aurículas, que digamos que reciben la sangre. Y abajo, los dos ventrículos, que son los que la expulsan con fuerza. Y he leído algo de unas orejuelas. ¿Eso qué es? Ah, sí. Son como unos pequeños apéndices, unas bolsitas que tienen las aurículas, sobre todo la derecha. Les dan un poquito más de capacidad para almacenar sangre si hace falta. Un extra, digamos. Vale. Oye, y una cosa que llama la atención es el grosor de las paredes. No son iguales. Las aurículas muy finitas, ¿no? 2 o 3 milímetros. Sí, muy poco. Pero los ventrículos, menuda diferencia. Sobre todo el izquierdo, que puede tener 10 o 15 milímetros. 1,5 centímetros de músculo. Claro, claro. Y tiene toda su lógica. Piensas en el curro que tiene, cada uno. A ver. Las aurículas solo tienen que pasar la sangre al ventrículo que tienen justo debajo. Casi no hacen fuerza. El ventrículo derecho, bombea la sangre a los pulmones, que están ahí al lado. Es un viaje corto, no necesita muchísima presión. Vale. ¿Pero el izquierdo? Ah, amigo, el izquierdo tiene que mandar la sangre a todo el cuerpo, hasta el último rincón. Imagínate la presión que tiene que generar para eso. Por eso es mucho más grueso y potente. Necesita esa fuerza extra. Tiene sentido, sí. Y para que la sangre vaya siempre para adelante y no se vuelva para atrás, están las válvulas. Son como puertas. Exacto. Puertas o compuertas antirretorno. Hay 4 principales. La tricúspide, entre aurícula y ventrículo derechos, la pulmonar, a la salida del ventrículo derecho, luego la mitral o bicúspide, entre aurícula y ventrículo izquierdos, Esa es. y la aórtica, a la salida del ventrículo izquierdo, hacia la gran arteria aorta. Y funcionan. ¿Cómo? Se abren y cierran solas. Se abren y cierran por los cambios de presión. Cuando el corazón se contrae, la presión sube en un sitio y baja en otro, y eso empuja las válvulas para que se abran o se cierren, y al revés cuando se relaja. Es un mecanismo muy físico. Ajá. De hecho, fíjate, el sonido típico del corazón es el luk-dup que oímos. ¿Sí? No es el músculo contrayéndose, ¿eh? Son las válvulas al cerrarse de golpe. El lub, el primer ruido, es cuando se cierran la mitral y la tricúspide. Y el dup, el segundo, es cuando se cierran la aórtica y la pulmonar. Qué curioso. Vale. Entonces tenemos la bomba, las puertas y todo esto para mover la sangre. ¿Cómo son esos circuitos? Pues hay dos principales, que funcionan a la vez. Por un lado, la circulación sistémica. Es la que maneja el lado izquierdo del corazón. La sangre con oxígeno, la roja brillante. Esa misma. El ventrículo izquierdo la bombea por la aorta a todo el cuerpo, para llevar oxígeno y nutrientes. Y luego, esa sangre ya usada, sin oxígeno, más oscura,
vuelve por las venas a la aurícula derecha. Y ahí entra en juego el lado derecho. Exacto. El lado derecho se encarga de la circulación pulmonar. Coge esa sangre desoxigenada que ha llegado a la aurícula derecha, la pasa al ventrículo derecho y este la bombea a los pulmones. Para limpiarla, digamos. Eso es. En los pulmones suelta el CO2 y coge oxígeno nuevo. Y ya limpita y oxigenada, vuelve a la aurícula izquierda. Y vuelta a empezar el ciclo. Es un ciclo constante, claro. Pero, a ver, ¿cómo sabe el corazón cuándo tiene que latir? ¿Y cómo lo hace tan coordinado? ¿Quién da la orden? Buena pregunta. Pues es que tiene su propio sistema eléctrico. Es autónomo, en gran medida. Hay unas células especiales, que no son exactamente músculo normal, son fibras automáticas y generan electricidad solas, de forma rítmica. ¿En serio? ¿Como una pila? Algo así. El jefe de todo esto es el nodo sinoauricular o nodo SA. Está en la aurícula derecha. Ese es el marcapasos natural del corazón. Es el que suele marcar el ritmo base, que en reposo son pues unos 75 latidos por minuto, más o menos. Aunque él por sí solo iría más rápido, como a 100, pero está frenado. Vale, el nodo SA da la señal. Pero ¿cómo llega esa señal a todo el corazón para que se contraiga a la vez? Pues sigue un camino muy específico. Del nodo SA, el impulso eléctrico se extiende por las aurículas, haciendo que se contraigan. Luego llega otro nodo, el aurículo ventricular, el AB. Que está entre aurículas y ventrículos, imagino. Justo. Y ahí el nodo AB frena la señal un poquito. Una pequeñísima pausa. Esto es súper importante para dar tiempo que los ventrículos se llenen bien de sangre antes de contraerse. Ah, claro. Y después de esa pausa, la señal baja muy rápido por una especie de cableado especial, el haz de His, que se divide en dos ramas, una para cada ventrículo. Y estas ramas se ramifican aún más en las fibras de Purkinje, que reparten la electricidad por todo el músculo ventricular. O sea que es una secuencia. AS, AB, haz de His, ramas, Purkinje. Y boom, contracción coordinada. Exactamente. Primero aurículas y justo después ventrículos. Una maravilla de sincronización. Y toda esa actividad eléctrica se puede medir desde fuera, ¿no? Con el electrocardiograma, el ECG. Precisamente. El ECG es eso, un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón vista desde la superficie del cuerpo. Esas ondas que dibuja el aparato. La P, la QRS, la T, esas son. Nos dicen qué parte del corazón se está activando o recuperando. La onda P, pequeñita, es la activación de las aurículas. El complejo QRS, que es el pico grande, es la activación de los ventrículos, el momento del bombeo fuerte. Y la onda T es cuando los ventrículos se recargan, se repolarizan para el siguiente latido. Fascinante. Toda esta maquinaria funcionando sin parar. ¿Hay alguna forma de medir cuánto trabaja, cuánto rinde? Sí, la medida clave es el gasto cardíaco, o volumen minuto. Es muy sencillo en realidad. Es la cantidad de sangre que bombea un ventrículo en un minuto. ¿Y cómo se calcula? Multiplicando dos cosas. El volumen de sangre que expulsa en cada latido, que se llama volumen sistólico, Ajá. por el número de latidos que da en un minuto, que es la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca igual a gasto cardíaco. ¿Entendido? Y supongo que ese gasto no es siempre igual, ¿no? Se ajustará si, no sé, si salgo a correr o si estoy descansando. Claro, se ajusta constantemente a lo que necesita el cuerpo. Y se regula por tres factores principales. Uno es la precarga. Precarga. ¿Qué es eso? Es cuánto se llena de sangre el ventrículo y cuánto se estiran sus paredes justo antes de contraerse. Hay una ley famosa, la de Frank Starling, que viene a decir que el corazón es como una goma elástica. Cuanto más lo estiras, al llenarlo, hasta un cierto límite, claro, con más fuerza se contrae después. Vale, más llenado, más fuerza. Eso. Luego está la contractilidad. Esa es la fuerza propia del músculo cardíaco, independientemente de cuánto se haya estirado. Hay cosas como la adrenalina que aumentan esa fuerza intrínseca. Y el tercer factor, la poscarga. Esta es la resistencia o la presión que el ventrículo tiene que vencer para poder abrir la válvula de salida, la aórtica o la pulmonar, y echar la sangre fuera. Es como la dificultad que encuentras al empujar una puerta que está un poco atascada o que tiene un muelle fuerte. Si la presión en la aorta es alta, por ejemplo, al ventrículo izquierdo le cuesta más bombear. Precarga, contractilidad y poscarga. Esos tres regulan cuánto bombea el corazón. Fundamentalmente sí.
Pues la verdad es que hemos visto que el corazón es una pasada de máquina. Una estructura súper bien pensada, unas válvulas que funcionan al milímetro, un sistema eléctrico propio que marca el ritmo y esa capacidad de bombear y ajustarse. Sí, es un órgano increíble, vital, obviamente, y cuya salud, bueno, depende de muchas cosas. Y como veíamos en los apuntes, es súper adaptable. Se hace más fuerte con el ejercicio, pero claro, también puede tener problemas si algo falla. Y eso último que has dicho, lo de la adaptación al ejercicio, me da una idea para terminar. Si el corazón se entrena y se vuelve más eficiente, ¿no podríamos pensar en aplicar algo parecido, ese principio de entrenamiento y de buscar la eficiencia a otras cosas? No sé, al aprendizaje, a cómo nos organizamos en el trabajo o incluso en la vida diaria. ¿Cómo podríamos entrenar otras áreas para que funcionen mejor, de forma más adaptada? Es una reflexión interesante, sí señor. Ahí queda esa idea.